Sí, lo voy a mandar por WhatsApp. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces muchachos, vamos entonces a arrancar. De aquí les estoy compartiendo mi pantalla y vamos a arrancar entonces con esta pregunta. La primera pregunta es, entonces, ¿cómo encontrar un inversionista? Eso es lo que mucha gente se pregunta y mucha gente no lo sabe, no sabe todavía cómo hacerlo. Entonces, yo voy a hablar acerca de varias cositas que vamos a tener en cuenta. Antes de eso vamos a formularnos una pregunta y es, ¿qué debemos tener antes de salir en búsqueda del inversionista? ¿Por qué? Porque es que aquí es donde todos vamos a empezar, o muchas personas empiezan a fallar, a pecar. Es que resulta que van a buscar un inversionista sin tener absolutamente nada. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar nosotros hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener? Nosotros debemos primero hacer el desarrollo de una marca. Si ese proyecto musical no está pensado como una marca, ningún inversionista, ojo con esto que les estoy diciendo, ningún inversionista se va a arriesgar a colocar un centavo. ¿Por qué razón? Muchachos, es una razón muy lógica. Si a ustedes llegan a proponerle un negocio malo, ustedes no van a invertir dinero, o ustedes invertirían dinero. Yo me imagino que no. No van a invertir dinero. Si usted no ve que haya una viabilidad, si usted ve que realmente no es un producto que tenga salida, si no se han hecho unas pruebas todavía de que realmente el proyecto va a tener viabilidad. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos hacer? Regálenme un segundito, porfa, apagando los micrófonos de todos, que es que no sé quién será que lo tiene encendido y se me filtra por aquí el sonido. Entonces, aquí, muchachos, es importante, ¿sí?, que ustedes trabajen en ese desarrollo de la marca, ¿sí? En ese módulo número 1 del negocio de la música, yo hablo acerca de cómo se hace el desarrollo de una marca. Voy a contarles a grandes rasgos a aquellas personas que no tienen acceso a ese programa y básicamente nosotros vamos a tener, es más, de hecho voy a abrir aquí la plataforma para irles mostrando junto con la plataforma cuáles van a ser las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta para esto. Espera que me metí por donde no era. Ya pues. Ya, cuando necesito que me aparezca, ahí sí me sale acá. Voy a buscarla por acá. Aquí. Hotmart. Aquí. Listo, bueno. Aquí ya entonces estoy dentro de la plataforma. Ustedes aquí ya pueden ver entonces cómo viene dividido. Y tenemos entonces la primera parte que es acerca del branding. ¿Qué es el branding? El branding sencillamente es el posicionamiento de una marca, ¿sí?, o el desarrollo de una marca. Y para eso vamos a necesitar de varias cosas. Primero es el target.
¿Qué es el target? El target es lo que uno conoce como el público objetivo. El target es la meta. El target es a lo que yo quiero apuntarle. Aquí es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo un dicho y es que toda aquella persona que intenta venderle a todo el mundo no le vende a nadie. No le vende a nadie. Porque la música, por ejemplo, digamos, si yo estoy haciendo género urbano, pues evidentemente mi público no va a ser un público entre los 50 y 70 años. Evidentemente. Pero si yo estoy haciendo música folclórica, por ejemplo, pues evidentemente mi público no va a ser un público entre los 13 y 25 años. No va a ser mi público. Entonces, cuando yo ya tengo ese target definido, ese target me va a ayudar a saber también cuál va a ser el estilo de música que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde voy a encontrar entonces esa audiencia. Luego aparece el tema de la marca. En la parte de la marca es muy importante eso. Lo que yo les decía ahorita, ustedes deben convertirse en una marca, y cuando yo hablo de que se deben convertir en una marca, es porque realmente eso es lo que no va a posicionar. Eso es lo que no va a posicionar, va a ser la marca. Y esa marca, yo tengo diferentes maneras de cómo hacerlo, ¿sí? Una de ellas puede ser teniendo mi marca como una marca personal, ¿cierto? Es decir, yo lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo mi marca personal con mi nombre propio, ¿cierto? Pero yo también puedo hacer mi marca personal con un seudónimo o con un nombre artístico, ¿sí? Pero yo también puedo hacer mi marca con el nombre de mi banda o de mi proyecto musical. Entonces, eso es a lo que tenemos que darle muy fuerte, es cómo voy a posicionar esa marca, ¿ok? ¿Cómo voy a posicionar esa marca? Obviamente, esa marca debe tener una representación gráfica, que esa representación gráfica es a lo que nosotros denominamos, ¿qué? Un logo. Entonces, cuando yo ya tengo esa marca, pues esa marca va a tener un logo que hay en esos videos. Yo explico acerca básicamente de los diferentes tipos de logos que uno puede utilizar, ¿cierto? Que pueden ser logos con tipografías, que pueden ser logos con representación de virtudes o de habilidades de animales, que pueden ser logos cuando yo le estoy dando vida a un objeto o le estoy dando vida a un animal, por ejemplo, digamos en el caso de Bimbo, del pan Bimbo, ¿sí? Es un osito que está hablando, ¿cierto? Entonces yo empiezo a irle dando toda esa connotación a ese logo, que básicamente es la representación gráfica de esa marca. Los colores, sí o sí, en los colores es muy importante porque los colores también me van a dar la identidad de lo que es el proyecto musical. Y esos colores van a venir amarrados ¿a qué? No solamente a un tema de una marca, no solamente a un tema de un logo, sino también a un diseño de la página web, del canal de YouTube, de las redes sociales. Esos colores van también acordes al tipo o al estilo de música que yo esté haciendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si la música que yo estoy haciendo, es más, de hecho, cuando uno mira los proyectos musicales en género urbano, mire que ellos básicamente tienen 3, 4 colores que son representativos, que es el dorado, el plateado, el negro y el blanco. ¿Por qué? Porque esos colores son con los que ellos se han identificado y difícilmente uno va a poder ver, no sé, una banda de rock con su logotipo dorado, ¿cierto? Realmente no tendría como concordancia ese tema de esos colores, ¿sí? El tema de la imagen. El tema de la imagen es supremamente importante porque de esa manera es como también el proyecto musical se está dando a conocer, ¿cierto? A menos... sí, Tatiana, exactamente es eso, es hacer la imagen corporativa de ese proyecto musical. En esta parte de la imagen hablamos es acerca de cómo se van a ver también ellos vestidos, ¿cierto? Entonces aquí viene todo el tema de peinados, el tema de maquillaje, todo el tema de vestuario, todo el tema de accesorios. Entonces cuando yo empiezo a ir desarrollando todo esto, pues
evidentemente ya voy teniendo una identidad, que eso es lo que se está buscando con el tema del branding. ¿Qué otra cosa? El tema de la filosofía de vida. Esa es una de las cosas donde yo también hago mucho énfasis, porque hay muchísimos artistas que consideran y dicen, no, yo solamente me voy inclinado por el tema del arte, ¿sí? Pero no estoy, digamos, definido con algunas cosas que sí o sí en algún momento yo necesito tener una posición, ¿sí? Respecto a una situación en particular, ¿cierto? Eh, como lo hablo yo en la clase. Entonces, solamente por colocar un ejemplo. Entonces, listo, el proyecto musical, sea una persona como solista o sea una banda, está a favor o está en contra, por ejemplo, del aborto. ¿Por qué? Porque resulta que hoy esa banda puede estarse presentando en un país y resulta que hoy precisamente la noticia del día en ese país es que acabaron de aprobar la ley, una ley de aborto, por ejemplo. Y si la banda no tiene ese concepto amarrado, entonces imagínense cómo que el guitarrista esté diciendo una cosa, que el pianista esté diciendo otra y que el cantante esté diciendo otra. O sea, que tengan conceptos diferentes. Eso no puede ocurrir porque todos tienen que estar hablando el mismo lenguaje. Pero también, ojo con esto, que es una cosa muy importante, donde también muchísimos artistas pecan. Y es que piensan, consideran que el artista es la persona y resulta que no, 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 no y no. No y no y no. El artista es solamente un personaje que yo estoy creando. Y la persona es lo que soy yo en mi esencia. Yo en mi esencia. Ahora bien, puede ocurrir que el artista, o sea, ese personaje que se ha creado, piense una cosa y yo como persona piense otra. Sí, eso puede ocurrir. Pero hay que ser consecuente con lo que este artista o esta imagen de artista está hablando, está diciendo, está proyectando, para que no se vaya a contrariar con lo que la persona está diciendo, ¿sí? Espero no ser como muy enredado con este tema, porque es que esto es donde muchas personas no lo entienden todavía, ¿sí? No entienden eso. Al ser como, perdón, al ser ¿sí? como tu propia marca, ¿sí? Das una identidad con más responsabilidad social, independientemente de tus creencias como humano, como persona, pero como lo estás viendo como tu corporativo de alguna manera, tienes una buena imagen, ¿no? Exacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que es importante que ustedes vayan entendiendo, y todo esto es lo que ustedes tienen que hablarlo y trabajarlo en concordancia, porque todo tiene que ser una sola cosa, o sea, una sola línea. Porque si se están hablando diferentes cosas al mismo tiempo, entonces vamos a tener diferentes canales de comunicaciones y además de eso vamos a tener diferentes puntos de vista también sobre un tema en particular o en concreto. Entonces es muy importante que eso también se vaya teniendo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Obviamente también mirando todo esto basado en el target, en la marca, en el logo, en los colores, en la imagen, en esa filosofía de vida, pues vamos a desarrollar el contenido de las letras y evidentemente la música, ¿sí? Porque obviamente pues todo esto también tiene que venir pues amarrado a todo lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces si realmente el trabajo o lo que yo estoy haciendo es un proyecto, digamos, por ejemplo, de pop, y aquí el target, ya tengo cuál es mi público objetivo, ya la marca se ha desarrollado en esa línea, el logo, los colores, la imagen, la filosofía de vida, pero resulta que el contenido de la letra es una letra, no sé, de despecho, ¿cierto? Entonces pues ahí uno dice como que venga, no tendría como tanta concordancia, ¿cierto? O estamos hablando de otra cosa que es diferente a lo que ese género musical normalmente va a representar. Entonces es importante también que ese contenido de las letras pues vayan acorde a toda la imagen que se ha desarrollado, y pues obviamente también el tema de la música, pues la música también debe ir con paralelo a el contenido de las letras y a todo ese desarrollo de esa marca que se ha hecho, ¿cierto?
Y cuando ya tenemos todo esto, pues aparece lo último, que es ¿qué? Es la originalidad. Es decir, va todo eso mezclado, eso llegamos y lo echamos a una licuadora, lo mezclamos, y cuando lo mezclamos, ahí es donde va a salir el artista, o ahí es donde va a salir el proyecto musical, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante de todo, que realmente haya una originalidad. Ahora bien, la pregunta sería, ¿será que yo puedo tener artistas referentes? Sí, claro que los debo tener. Es más, de hecho, al principio uno siempre debe tener unos artistas referentes, perdón, porque es la manera en que yo voy a apalancar mi proyecto, ¿sí? Pero eso no significa que por el hecho de que yo tenga un proyecto musical referente, pues vaya a ser una fiel copia del otro artista, ¿no? En este caso, yo puedo colocar una referencia, pero hacer mi propia marca, ¿cierto? Voy a colocarle solamente, bueno, en este momentico pues ahí que me acuerdo de algunos ejemplos. Maná, aquellos que conocemos un poquitico más de rock, pues Maná, lo que ha hecho o lo que hizo en su inicio fue tratar de parecerse muchísimo a The Police, ¿sí? Y cuando uno escucha The Police, que tiene muchos sonidos reggae, pero también con algo de rock, y usted viene y escucha Maná, entonces uno dice, sí, tiene, o sea, lo tomó como referencia, pero Maná hizo su propia marca, hizo su propia música, hizo su propio sello, ¿cierto? Otro artista u otros artistas, no sé, por ejemplo Bruno Mars. Cuando uno ve Bruno Mars, entonces uno puede decir, uy, está intentando copiar a Michael Jackson, ¿cierto? O Justin Timberlake también está intentando copiar a Michael Jackson, pero de cierta manera, aunque tenga un tinte, cuando uno ya lo mira a profundidad, son totalmente diferentes, son artistas totalmente diferentes y que van en líneas totalmente distintas. Entonces sí, uno puede tener esos referentes, pero no se tiene que convertir en el segundo D, ¿cierto? O la versión mejorada del artista X o Y. No, debe haber una originalidad, y esto es lo que nosotros vamos a lograr en ese desarrollo del branding o en ese desarrollo de la marca. ¿Ok? Entonces aquí este es lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros vamos a buscar a este inversionista, que ese desarrollo de la marca esté claro, ¿sí? Esté conciso. ¿Listo? Segundo, ¿qué es lo que el artista también va a mirar? Pues, el inversionista va a mirar, pues obviamente, que también ese artista de cierta manera tenga o un posicionamiento o tenga una proyección para posicionarse, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita. No sé, de pronto a los que les ha gustado, a mí me gusta, digamos, ese tipo de programas, el que presentan, por ejemplo, en Discovery Channel, de Shark Tank. ¿Sí? ¿Sí lo han llegado a ver? El de los que nadando con tiburones o negociando con tiburones. Cuando ellos llegan, ustedes ven que ellos llegan ¿con qué? Con una idea nada más, ¿cierto? Pero esos inversionistas, ¿realmente a qué es lo que le están apostando? ¿A que hayan vendido $200 millones? No, porque es que si usted vendió $200 millones, ¿usted para qué necesita un patrocinador o un inversionista? No, usted necesita, ellos lo que se fijan es que realmente esa idea o ese proyecto tenga una proyección y se pueda trabajar, y realmente esa inversión que ellos van a hacer pues va a ser rentable y obviamente les va a generar a ellos unas ganancias. Entonces es importante también que desde ya se vaya presentando o se vaya trabajando más bien en el tema de ese posicionamiento, ¿sí? Porque si no hay un posicionamiento, pues difícilmente uno va a poder encontrar que pues un inversionista voltea a mirar nuestro proyecto musical, ¿cierto? Entonces obviamente aquí vendría la pregunta, bueno, ¿cómo hago entonces para hacer el posicionamiento? Yo en el mismo programa hablo acerca del marketing, donde con el marketing yo busco solo dos cosas, y es el posicionamiento, y segundo, se me fue. El posicionamiento y, miren, se me fue. Que ese proyecto musical pueda estar en el tiempo, ¿sí? Que se pueda sostener en el tiempo.
Porque muchos artistas lo que hacen es que trabajan solamente en la... en la visibilidad y en el posicionamiento, ¿sí? Entonces muchos proyectos musicales lo que hacen es que trabajan solamente en el tema de la visibilidad. Yo voy a colocarles un ejemplo. Ustedes han encontrado proyectos musicales, un artista o una banda que llegan y suenan muy fuerte durante 2 o 3 meses, pero resulta que después de ahí la banda desapareció. Entonces, ¿qué pasó? Esa banda le trabajó muy bien al tema de la visibilidad. Es decir, se volvieron visibles, se dieron a conocer, pero olvidaron lo segundo. Y es el tema del posicionamiento. Es decir, de estar siempre vigentes. ¿Por qué? Porque es que todos los días, yo me atrevería a decir que todos los días se está lanzando más de 200, 500, 1000 artistas. Y no malos. Buenos, con proyectos musicales buenos. Entonces aquí es donde ya nosotros vamos a entender de que realmente esto de cierta manera es la ley del más fuerte. Va a poder sobrevivir aquel que sea más fuerte y aquel que esté mejor preparado y mejor dotado para poder entrar, digamos, con todo este sistema. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí viene entonces también el otro tema. Bueno, aquí viene entonces el otro tema. Y es que el tema de la viabilidad, es decir, que ese proyecto musical sea viable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tema, por ejemplo, digamos, de la viabilidad, entonces uno puede decir que el proyecto considera uno que es bueno, ¿cierto? Pero resulta que realmente el proyecto no es bueno, ¿sí? Realmente el proyecto musical no es bueno. Entonces, cuando ya nos damos nosotros cuenta de que ese proyecto musical no es bueno, pues obviamente el inversionista no se va a meter y no va a ser atractivo, pues porque sencillamente al ver que el proyecto no es viable, pues, o sea, volvemos otra vez al mismo punto de lo que yo les hablaba ahorita. Ninguna persona va a venir a meter un dinero pues en un negocio donde no vea las garantías para que ese negocio sea rentable, ¿cierto? Ahora bien, en lo que yo les decía ahorita, mucha gente choca con esto de que es que la música no puede ser vista como un negocio, la música se tiene que ver vista desde el punto de vista artístico. Listo, muchachos, bien, sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero también hay otra parte, y esto es, yo quiero decírselo a ustedes con todo el cariño del mundo y espero que no lo vayan a tomar a mal, pero es que sencillamente cuando yo me estoy dedicando solamente al tema cultural, ¿sí? Listo, ok. Entonces, lo que les estaba diciendo, que yo esto lo digo con todo respeto, porque hay un conflicto. Nosotros como músicos siempre estamos pensando, digamos, primero en el tema artístico, ¿cierto? Y eso está bien, ¿sí? Pues porque obviamente nuestra primera fuente o nuestra materia prima es el arte, ¿sí? Pero también nosotros debemos tener en cuenta, y quiero decirles esto y quiero que ustedes entiendan esto, y es que nadie, absolutamente nadie vive de caridad. Nadie. Yo no conozco, y lo digo realmente, y espero realmente, muchachos, de pronto que no vaya a herir sentimientos, porque hay personas que se tocan mucho con esto, pero yo quiero que ustedes se vuelvan conscientes con esto, y es que yo no conozco el primer médico que trabaje gratis. Yo no conozco el primer abogado que trabaje gratis, el primer arquitecto, el primer ingeniero, no lo conozco. Entonces la pregunta es, si ellos no trabajan gratis, ¿por qué yo tengo que trabajar gratis? No, es que la habilidad, el talento que yo tengo es un talento que no todo el mundo tiene. Es que no todo el mundo canta, no todo el mundo toca una guitarra, no todo el mundo toca un piano, no todo el mundo produce. No todo el mundo tiene la habilidad de sentarse a mezclar música, ¿cierto? O sea, como un DJ, a producir música electrónica. No todo el mundo tiene esa habilidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que realmente esa habilidad es una habilidad donde yo puedo sacar un provecho económico, pues la pregunta es, ¿y por qué no? Es así de sencillo. La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Sí? O sea, si, y lo digo también, yo sé que de pronto
O sea, es que cuando yo digo este tipo de cosas, mucha gente sale a tirarme piedra, pero finalmente ya cuando uno va entendiendo esto, se va dando cuenta de que realmente cambia esa perspectiva, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, si una presentadora de televisión lo que hace es ganarse la vida con su rostro, con su cuerpo, la pregunta es, ¿por qué no? Si yo canto bien, ¿qué tiene de malo que yo me gane la vida haciendo eso? No tiene absolutamente nada de malo, absolutamente nada de malo. Pero aún más, esto se vuelve aún un poco más duro y se vuelve un poco más tedioso en el momento en el que yo llego en un conflicto. Y les cuento eso porque yo me vi en ese conflicto, ¿sí? Y es que en el momento en el que yo voy a contarles, a compartirles otra cosa, y es que yo fui papá muy joven, yo fui papá a los 18 años, y yo tenía solamente dos opciones. Una, o me dedicaba, y lo que les contaba ahorita, me dedicaba a estudiar más, o sencillamente perdía su oportunidad y me iba a pegar ladrillos en una construcción, ¿sí? Entonces, cuando usted ya se da cuenta de que es que usted no puede ir al supermercado y comprar un mercado a punta de aplausos, cuando usted ya se da cuenta de que usted no paga un arrendamiento con aplausos, cuando usted se da cuenta de que usted ya no paga servicios públicos con aplausos, que usted ya no sostiene una familia con aplausos, pues entonces sencillamente usted lo que tiene que decir es, si esto es lo que yo sé hacer, pues yo tengo que sacarle un provecho económico. Pare de contar. Entonces es importante que ustedes entiendan esto y sean muy conscientes de esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya lo veo como un negocio, cuando yo ya esto lo veo como un negocio, entonces empiezo sí a pensar en que desde el punto de vista artístico, estético, musical, quede muy bien, pero con un adicional, y el adicional es que esa música que yo estoy haciendo realmente tenga también la posibilidad de llegarle a muchas personas. ¿Por qué? Porque es que ocurre una cosa muy común, y es que siempre nuestras mamás, nuestras tías, nuestros primos y nuestros amigos nos van a decir que la canción está hermosa. Pero resulta que cuando yo lanzo la canción a las redes sociales, pues muchachos, las redes sociales son crueles. Y allá nos castigan, allá nos crucifican. Si usted sale cantando desafinado, no crea que van a decir, ¡ay, se le fue un gallito! ¿Cómo le sonó? Pero está muy bonita la canción. No, ¿qué van a decirle? ¡Vieja desafinada! ¡Quite eso! ¡Qué cosa tan maluca! Porque así es. Y las redes sociales no perdonan. Entonces yo tengo que sacar, sí, un producto musical bueno, pero también un producto musical que sea agradable, infortunadamente, en el inicio, a las masas. Es decir, que yo realmente pueda llegarle a muchas personas que les guste. Ya después de que usted esté posicionado, muchachos, ustedes pueden hacer lo que quieran después de que estén posicionados. Pero cuando no estamos posicionados, pues indiscutiblemente tenemos que meternos dentro del río y dejarnos llevar por la corriente. ¿Listo? Toleran la frustración, ¿no? Sí, exacto. Y eso es otra cosa también importante, que cuando no se logra eso, pues nos vamos a frustrar. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es donde hablamos nosotros acerca de qué, de la viabilidad. Y cuarto, pues el tema de la originalidad, que yo ya lo toqué ahorita. Lo toqué entonces ahorita, listo. Ahora, yo quiero empezar por esta parte. Antes de enseñarles cómo contactar o cómo buscar un inversionista, pues yo quiero enseñarles es primero cómo no contactarlo, cómo no hacerlo. Porque es que aquí es donde también muchas personas pecan, en el no saber cómo contactar a ese inversionista, a esa disquera, ¿sí? A ese grupo empresarial que son las personas que van a colocar, digamos, el dinero para la inversión. Entonces, ¿cómo no voy a contactarlos? Entonces, primero, muchachos, no compremos seguidores falsos, ¿sí? No compremos seguidores falsos. Yo he visto cada rato por Facebook empresas que llegan y le dicen, pague no sé cuántos dólares y usted va a tener 1000 suscriptores en su canal de YouTube. O pague, o compre este otro plan y va a tener 5000 suscriptores en YouTube. O 10,000, o no sé cuántos seguidores en Instagram, o no sé cuántos seguidores en Facebook. No hagan eso porque finalmente, cuando una casa disquera, cuando un inversionista va a mirar realmente
ese análisis de las redes sociales de un artista, ellos se van a dar cuenta de que esas personas, imagínense, usted llega y por allá el 80% de sus seguidores se llaman Mohamed no sé qué. Pues venga, si es que aquí en América Latina todos nos llamamos o María, o Antonio, o Pedro, o Juan, o sí. Entonces cuando se hace eso, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta de que ustedes lo que están haciendo es comprando seguidores falsos. Entonces eso realmente no funciona, ¿cierto? Esto, por ejemplo, digamos, mucha gente no lo conoce, no lo sabe. Y es que existen empresas, ¿cierto? Eso se llaman granjas, que en una pared, sí, en una pared, pueden tener 200 celulares, y lo que ellos hacen es que empiezan a reproducir su canción en YouTube o en Spotify. Entonces ellos llegan y empiezan, sí, y le cobran a usted una mensualidad por garantizarle unas reproducciones. Pero lo que a veces la gente no entiende es que Spotify o YouTube o hasta el mismo Facebook trabajan con una cosa que se llaman algoritmos. Y ellos se dan cuenta realmente en el IP, ¿sí? En ese identificador del internet, dónde se está reproduciendo la canción. Entonces ellos no son bobos sabiendo que en una sola dirección IP se está reproduciendo la misma canción 2000 veces. Entonces ellos lo que se dan cuenta es que ahí hay varios o muchos dispositivos al mismo tiempo reproduciendo la misma canción, ¿cierto? Ahora bien, ¿eso se puede hacer? Sí, claro, eso se puede hacer. Y se puede hacer, digamos, de cierta manera al inicio, mientras que va tomando algo que en marketing se conoce como tracción, ¿cierto? Cuando empieza a ir cogiendo esa fuerza, pero ya después de que coja la tracción, uno lo suelta y olvida esas prácticas, ¿cierto? Pero no es que van a coger ese tema, digamos, pues, como una rutina, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es lo que no se debe hacer? Entonces, otra de las cosas es, miren, si a ustedes les llega el contacto de una casa disquera, de un manager, de un inversionista, nunca le escriban a esa persona pidiéndole ayuda. Nunca le escriban a esa persona pidiéndole ayuda. Hey, vea, mire, ayúdeme, que es que yo canto muy bonito. No, mire, hijo, mire, hija. Personas, como lo hablábamos ahorita, personas que cantan mejor que usted, hay miles. Hay millones, y esa persona, ese manager, esa casa disquera, ese inversionista, ¿cuál sería la razón del por qué patrocinarlo a usted y no a esa otra persona que canta mucho más que usted o mucho mejor o que tiene música mejor elaborada que la suya? Entonces, cuando nosotros llegamos y salimos a decirle a la persona, ¿cierto? Es más, de hecho, ahorita en el tercero yo lo hablo acerca del spam, ¿cierto? Cuando llegan estas personas, y no sé si ustedes han llegado a ver eso en los grupos de Facebook, donde están en todos los grupos de cantantes, que no sé qué, y llegan y colocan, vea, escuchen mi canción. Entonces, siempre una de las primeras cosas que cuando yo veo eso, pues a mí me da, digamos, como risa, porque lo primero que yo pienso es, bueno, ¿y usted quién es como para yo escuchar su canción? ¿Sí? ¿O qué tiene su canción para poder realmente llamarme o invitarme a que la escuche, ¿cierto? Entonces detrás de esto hay toda una estrategia, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, digamos, si estamos haciendo algo de pop, entonces es colocar más bien, ¿cierto? Ahorita les voy a hablar un poquitico de esas estrategias, es colocar más bien entonces en ese grupo. Alguien por aquí me colocó que la mejor manera es hacerlo orgánico. Sí y no, porque eso tiene que, sí o sí, hay que hacer una parte orgánica y hay que hacer obviamente una parte paga, pero no con estas estrategias que yo les estoy diciendo, ¿cierto? O sea, no es comprando seguidores, ni mucho menos. Hay otras maneras de poder hacer eso, ¿cierto? Pero en este caso, la manera en que uno puede captar la atención de esa persona es con una cosa que se llama el copyright. Con el copy, yo sencillamente lo único que hago es llamar la atención de esa persona y decirle, mire, quiero como esto, algo como esto. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una decepción amorosa? Los invito a que escuchen mi historia en esta canción.
Dígame, claro. ¿a ustedes no les va a llamar más la atención eso que coloquen en un grupo, hey, escuchen mi nueva canción? Yo les pregunto, Claro. ¿cuál de las dos ustedes considera que va a llamar más la atención? No, pues la primera. La primera. Emocional. ¿Sí? Claro, entonces ahí es donde uno viene y empieza a hacer un sinnúmero de estrategias y de cosas donde uno sencillamente está jugando, ojo con esto, está jugando con la psicología de la persona. Por eso es importantísimo el tema del desarrollo del branding, por eso es importantísimo el desarrollo del target. ¿Por qué? Porque es que cuando yo tengo identificado mi target, yo empiezo a componer mi música y a hacer mi música para ese público. Entonces, cuando yo hago la música para ese público, resulta que las personas entonces empiezan a decir, uy, esa canción me llegó al corazón, esa canción me encantó. Claro, no es porque la canción haya sido sencillamente solo obra del compositor, no, es porque el compositor llegó y está utilizando estrategias para poder llegar y hacer un enlace, ¿cierto? Poder enchufarse psicológicamente con esa otra persona, ¿cierto? Es más, de hecho yo estamos por ahí desarrollando un curso con una persona que es una compositora increíble y vamos a colocarle a ese curso es cántale a la mente y no a la gente. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted empieza a cantarle a la gente, a la mente, perdón, en la mente nosotros tenemos infinidad de recuerdos, de pensamientos, de sentimientos, ¿sí? Y todo esto empezamos nosotros a aflorarlo por medio de ¿qué? De la música. Entonces, cuando usted aprende a cantarle a la mente y no a la gente, entonces, exacto, sí, el Jurgen Klarik de la música, exactamente, ¿sí? Y eso realmente es un copy, ¿sí? Es eso. Entonces, cuando uno llega y empieza a tener eso en cuenta, entonces la gente inmediatamente va a tener una conexión, ¿cierto? Es una conexión. ¿Por qué? Porque uno le está yendo directamente al grano, ¿cierto? Le está yendo directamente allá donde tiene ese dolor, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que uno tiene que empezar a ir teniendo en cuenta cuando está trabajando en estos proyectos musicales. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, entonces ahí es importantísimo que ustedes nunca le escriban a esa persona, a esa empresa o a esa disquera pidiéndole ayuda. Venga, ayúdenme, venga, colabórenme, porque es más, ellos lo primero que ustedes van a hacer, lo que se van a ganar ustedes con eso es que esa persona le bloquee el Facebook, le bloquee las redes sociales, le bloquee el correo. Ya inmediatamente usted, por hacer bonito, hizo feo, ¿sí? Se le apareció la Virgen y usted no le supo rezar, ya perdió la oportunidad. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir aprendiendo cómo funciona esto. ¿Cuál es? El tema del spam también, lo que yo les decía, ¿cierto? El estar entonces bombardeando a la gente por WhatsApp, diciéndole, venga, es que escuche mi canción. Sí, sus amigos escucharán la canción una vez, 2 veces, pero ya si usted empieza a mandarle la canción todos los días, pues evidentemente se va a volver en algo maluco, en algo cansón, en algo incómodo, en algo muchas veces inoportuno, ¿cierto? Si usted empieza todos los días, llegó y compuso hoy la canción, o ya tiene lista la canción y la subió hoy a redes sociales, ¿sí? Y mañana volvió otra vez a subir la misma canción y pasada mañana volvió a subir la misma canción, pues ahí usted no está haciendo absolutamente nada. Entonces el primer día usted llega solamente y canta un pedacito de la canción, la estrofa. Mire, quiero presentarles esta parte de mi canción y listo, ¿cierto? O lo que yo les decía, mire, quiero contarles la historia de cómo nació esta canción. Esto nació porque esto y esto y esto, y mire yo cómo lo estoy transmitiendo con una melodía o lo estoy transmitiendo con música, ¿cierto? Entonces usted llegó y cantó solamente un pedacito. Entonces cuando usted empieza a ir haciendo eso, la gente que empieza a hacer, empieza a decir, venga, yo quiero escuchar más, yo quiero escuchar más, yo quiero escuchar más. Cuando usted lanza su canción, lo más probable es que la gente va a empezar a escuchar su canción y va a empezar a buscarlo ya en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, ¿sí? Por ejemplo, digamos uno de los algoritmos de Spotify es que ellos no cuentan como reproducción si la canción por lo menos no tuvo 1 minuto de duración. Entonces, cuando uno va entendiendo cómo funciona todo este tipo de cosas, ahí es donde viene el tema de uno empezar a hacer todo este trabajo para que cuando se presente esa oportunidad uno realmente tenga que presentar, ¿ok? Entonces, como les hablaba, ¿qué es lo que debemos evitar? El tema del spam, ¿sí? El tema del spam es
debemos evitarlo. Ahora sí, teniendo en cuenta todo esto, entonces, ¿cómo vamos a contactarlo? ¿Cómo vamos a tener, a tener esa oportunidad para contactarlo? Una de las primeras, que es lo más importante, muchachos, contacten a esa agencia, a ese inversionista, a esa empresa, ¿sí? Contáctelos en días y en horarios que sean laborales, ¿sí? No le manden un correo a un personaje de estos un domingo a las 8 de la noche. No se lo mande un domingo a las 4 de la mañana porque usted está desvelado y no tiene nada más que hacer. Entonces empezó a bombardear a todo el mundo con su canción por WhatsApp, ¿sí? No, muchachos. O sea, hagamos esto en días y en horarios que sean laborales. ¿Cuáles son los días y los horarios laborales? De lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Que ustedes puedan hacer una propuesta formal. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que esa propuesta formal debe contener? Eso debe tener una presentación. ¿Qué es la presentación? Entonces la presentación es donde yo digo, vea, yo soy fulanito de tal, ¿sí? Yo soy esto, hablo acerca de mi trayectoria, ¿sí? Si tengo la oportunidad, le muestro mis redes sociales y le muestro cuántos seguidores tengo, muestro esa interacción de las personas con el proyecto o con la canción o con las canciones, ¿sí? Le hago una muestra de la canción o del proyecto musical que yo tengo, pero lo más importante es que esta presentación, todo esto, tiene que ser de manera clara y de manera ordenada. ¿Por qué? Porque resulta que a veces llegan y quieren decir tantas cosas que finalmente no dicen nada, ¿sí? Están echando tanta carreta que finalmente cuando uno lo lee, entonces uno dice, bueno, listo, sí, ya sé quién es, ya sé la trayectoria, ya sé, entonces conozco un poco de los seguidores, pero no he entendido realmente cómo es el proyecto, no he entendido realmente usted qué es lo que está buscando. Usted necesita plata ¿para qué? ¿Para promocionarse o para grabar? ¿Sí? Porque es que me está diciendo que con eso usted piensa grabar 5 canciones más, pero ya tiene 20. Entonces ¿para qué necesita más canciones si lo que necesitamos es darnos a conocer, ¿cierto? Que sea ordenado, ¿cierto? Que podamos presentar un plan donde realmente esta persona pueda entender qué es lo que nosotros estamos buscando y cuáles son esos objetivos, ¿sí? Alguien ahorita hablaba acerca me estaba hablando acerca de lo del tema del retorno de la inversión. También, eso es importantísimo, que ustedes puedan tener claro el tema de ese retorno de la inversión. ¿Cuánto dinero necesitan? Pero ese dinero también ustedes en qué lo van a invertir y que ustedes puedan tener unas proyecciones también para que les puedan mostrar a esa persona en cuánto tiempo o de qué manera es como esa persona va a retornar ese dinero, ¿cierto? Normalmente cuando se presentan este tipo de propuestas, uno habla de un valor global, ¿cierto? Pero ese valor global no es que se va a desembolsar todo de una, sino que se va a desembolsar es por fases. Entonces, listo, en la primera fase necesitamos esto y con esto vamos a hacer esto, y la idea es poder obtener estos resultados. Entonces, al obtener esos resultados, usted va a recuperar su inversión de tal manera. Ok, listo, llegamos, hicimos la primera fase, se cumplieron los objetivos, se hace el retorno de la inversión. Luego hacemos la segunda fase que va a funcionar de la misma manera. Se presenta de manera clara, se presenta de manera ordenada, se muestra cuál va a ser el proyecto y qué es lo que se va a buscar y se hace luego entonces ese segundo desembolso y con el tercero se hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero si yo no tengo claro todo este tipo de cosas, pues va a ser muy complicado, donde la persona realmente va a poder verlo, digamos, interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, por aquí Kenneth me dice, ¿puede dar ejemplos del ROI para inversionistas? ¿Cómo generarán el dinero de vuelta? Ok. Una de las que si lo podría enlistar, pues este documento yo se lo voy a compartir a ustedes. Ahí a los grupos de WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes lo vayan teniendo ahí en cuenta. Pero entonces, con Kenneth,
Voy entonces a responderle de alguna manera cómo funciona esto. Miren, artistas como, por ejemplo, J Balvin. Resulta que J Balvin es solamente dueño del 10% de su carrera. Solo el 10%. Entonces aquí es donde viene a echar unos números. Si J Balvin, dueño del 10%, es millonario, imagínense el inversionista cómo está, que es el que tiene el 90%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se hizo la propuesta de J Balvin, fue una propuesta basada en esto. Claro, había la viabilidad, había un nicho de mercado, había mercado, obviamente, ¿cierto? Para poder hacer que el producto se pudiera vender, se pudiera comercializar, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Normalmente lo que se hace es que cuando se lanza la propuesta para la persona en la etapa inicial siempre va a obtener un porcentaje alto. Siempre va a obtener un porcentaje alto. Yo me he dado cuenta que en promedio ese retorno de inversión casi siempre es entre el 80 y el 90%. Entre el 80 y el 90%. Hasta que el retorno de la inversión se logre completar. Ya después, cuando el retorno de la inversión se completa, lo que se hace es que se cambia y ya se equilibra un poquitico la balanza. Entonces eso puede quedar 70-30, 60-40, dependiendo de cómo se haya hecho esa negociación con el inversionista, ¿cierto? ¿Cómo es la manera de poder hacer entonces ese retorno de esa inversión? Yo hablo acerca de, no sé si de pronto Kenneth es estudiante del programa del negocio de la música. Kenneth es estudiante del negocio de la música. Sí, ok, listo, Kenneth. Lo invito a que vea la parte del booking, donde yo explico entonces cómo hacen el tema de la comercialización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Básicamente, eso se hace por todo el tema de las presentaciones en vivo, que obviamente es donde vamos a generar muchos más recursos, pero también se puede lograr por medio de vender la canción o vender las canciones para que sean utilizadas como cabezotes de una novela, de una serie, de una película, de un documental, ¿cierto? También se puede hacer que el artista se vaya convirtiendo también en la marca representativa de un producto. Ya puede ser de una bebida gaseosa, ¿cierto? No sé, de una marca de ropa, de una marca de calzado deportivo, ¿sí? De una marca de gafas. O sea, hay una infinidad de cosas donde obviamente hay que empezar a buscar que esa persona, pues obviamente vaya generando recursos, ¿cierto? Hace algunos días estaba leyendo algo y decía que pues la verdad estoy como muy desactualizado con el tema del fútbol, pero algo así, Cristiano Ronaldo se ganaba en el equipo donde está jugando, se ganaba como 7 millones de euros al mes y jugando, o sea, como jugador, pero se ganaba como 40 o 50 millones de euros solo en publicidad. O sea, se ganaba casi 10 veces más siendo marca de todo este tema de ropa deportiva que jugando fútbol. Entonces, eso mismo es lo que tiene que ocurrir también con un artista. Por eso yo insisto mucho en que ese artista se tiene que convertir en una marca. Se tiene que convertir en una marca. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde va a tener todo ese campo de acción donde el artista va a poder no solamente echar mano de las presentaciones, sino también de esas otras cosas que hacen parte de lo que el artista hace. Ahora, ¿por qué se busca eso? Pues porque sencillamente, si el artista llegó y se rapó una parte de la cabeza y la otra se pintó el pelo de rojo, seguro que al otro día más de uno aparece con la cabeza rapada y con un pedazo de pelo rojo. ¿Por qué? Porque está siguiendo a ese artista, ¿sí? Porque para muchas personas ese artista se convierte en su razón de ser, en su vida, no solamente en los artistas, en las bandas, ¿cierto? Se convierten en eso. Entonces, evidentemente, eso es lo que uno debe lograr
con ese proyecto, digamos, de ese artista. Kenneth decía, entonces, ¿y en qué serían las mejores áreas de inversión? Video, publicidad, radio, etcétera. Bueno, Kenneth, eso va a depender, obviamente, de en qué fase o en qué proceso esté el tema del proyecto. Yo la verdad, no aconsejo inversión en radio, porque la radio prácticamente ahora ya no la escucha absolutamente nadie, ¿sí? De hecho, el año pasado estuvimos sentados con un director de una emisora aquí en Pereira. Él maneja toda una zona que se llama la zona 8. Y es la zona 8 porque toma 8 departamentos. Los que están aquí en Colombia, les cuento. La zona 8 es el Tolima, Huila, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Nariño. Y resulta que este personaje me decía, mire, para poder que ese artista se posicione, mire pues, voy a tratar de hacer la conversión de esto en dólares, como para que me entiendan un poquitico. Listo. Entonces él me decía, mire, para poder que una canción suene en una emisora durante un mes, se necesita más o menos $1,400, ¿sí? Que aquí en Colombia es más o menos alrededor de unos 5 millones de pesos por emisora en una ciudad. Pero resulta que dependiendo del género, usted se va a poder encontrar en la misma ciudad 2 o 3 emisoras que son del mismo género. O sea que esos 5 millones de pesos o esos $1,400 son multiplicados por 3. Entonces, mire, si son $1,400 por 3, son $4,200. Sí, en Colombia eso sería 15 millones de pesos. $4,200 por ciudad. Y estamos hablando de que son 8 por 8. 4,200 por 8. Son $33,600. Voy a convertirlo en pesos colombianos. Más o menos 130 millones de pesos por mes. Y resulta que normalmente ese proyecto, para poder levantar ese personaje, puede durar 6 meses. O sea que estamos hablando de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos en dólares son 215,000, $220,000. Eso es mucha plata. Mucha. Usted solamente con lo que le está invirtiendo a una sola emisora, a una sola, en un mes, o sea, esos $1,250, se los invierte solo en redes sociales en todo un país y le pega. Solo con eso. Porque nosotros hemos hecho campañas llegándole, por ejemplo, digamos, a todo Colombia con unos presupuestos que ustedes les daría hasta risa, los presupuestos que a veces se maneja con eso, porque uno dice, es que le estoy llegando a millones de personas, millones de personas, donde una emisora realmente no va a tener la manera de cómo llegarle a millones de personas. Entonces en este caso, obviamente detrás de esto hay toda una estrategia de poder saber a quién va a llegar, a quién le voy a poner que escuche mi música, a quién le voy a poner que vea mis videos, ¿cierto? Yo hablo en la parte del negocio de la música, es que usted cuando arranque no haga una inversión de un videoclip, porque un videoclip es costosísimo, ¿sí? Arranque haciéndolo con un video lyric, y con ese video lyric, si usted ve que el video lyric se posicionó, listo, ahora sí entonces haga el videoclip, ¿sí? Pero la idea es que ustedes no entren a hacer unas inversiones altísimas sin realmente hacer un testeo, hacer realmente una validación de si ese proyecto musical funciona o no funciona. Y las redes sociales nos da la oportunidad o nos da la opción de poder hacer esos testeos con unos presupuestos muy bajitos, con unos presupuestos que realmente cuando uno los mira, uno dice, no, obviamente va a ser mucho más fácil poder acceder a ese presupuesto. Y ya, si yo veo que el proyecto musical funciona, pues entonces hago yo ya esa otra inversión, pues digamos en el caso pues de hacer videos un poco más profesionales y todo el tema, ¿sí?
Bueno, por aquí Madeline me pregunta, ¿y cómo puedo convertirme en una marca? O sea, tener productos que vayan de la mano de la música. No, Madeline, ¿cómo hacemos el tema de convertirse en una marca? Es empezar a ir trabajando en todos esos aspectos de los que yo hablo ahí en la clase, ¿cierto? Entonces, el pensar, o sea, mire, yo siempre digo esto, y es que ningún proyecto musical serio o que se esté buscando comercializar, ninguno empieza haciendo música, no empieza haciendo música, no empieza haciendo música. Vuelvo y lo repito, no empieza haciendo música. ¿Cómo empieza? Haciendo primero encontrando el target, o sea, encontrando a mi público objetivo. ¿Quién va a ser mi público objetivo? Y cuando yo ya sé quién es mi público objetivo, pues sencillamente yo ya sé cómo le voy a llegar a ese público objetivo. Yo ya sé cómo voy a hablarle a ese público objetivo. Cuando yo ya tengo ese público objetivo, entonces ahí es donde yo ya sí vengo a desarrollar entonces el logo, los colores, la filosofía de vida, la música, la letra, ¿sí? Pero solo cuando yo ya tengo ese público objetivo, ¿sí? Porque es que cuando yo llego y tengo la música, mejor dicho, eso es como, ¿cómo se lo explico? Eso es como que usted tenga un negocio, ¿cierto? Y usted, en vez de mirar o revisar dónde es que usted va a montar su negocio, porque sencillamente usted sabe que ahí va a tener una buena afluencia de público, donde va a pasar muchísimas personas, donde va a tener muchísimas opciones para que la gente pueda entrar y comprar. Usted primero llega y monta el negocio en un lugar por allá súper alejado y después mira cómo hace para llevar los clientes allá. ¿Sí? Entonces, es eso. No, usted primero busca dónde están los clientes y donde estén los clientes usted monta el negocio, ¿cierto? Eso sería lo más lógico, ¿o no? ¿O qué piensan ustedes? Porque para mí eso sería lo más lógico. Usted primero mira dónde está la clientela y donde esté la clientela, ahí es donde yo monto el negocio. No voy y monto el negocio por allá en la parte más alejada de la ciudad y luego miro entonces cómo les armo el caminito para que me lleguen a visitar el negocio. No, así no funciona. Entonces, así es de la misma manera, es como uno va armando la marca. Dice Kenneth, o sea que en un futuro es más rentable ganar dinero desde las plataformas que en la misma radio. Sí, claro, es que de hecho usted en la radio no le pagan por sonar, en las plataformas sí le pagan. No mucho, pero sí le pagan. Y Kenneth dice, te lo pregunto porque no sé si sería correcto decirle a un inversionista que se invertiría en redes para el crecimiento del artista para en un futuro recibir dinero de otras fuentes. Claro, es que eso es válido, es válido. Es que lo que yo les digo, es que la canción, ojo, mire, entiendan ustedes una cosa, y es que cada vez que una canción está sonando, siempre hay una persona detrás, o siempre hay alguien detrás que está ganando dinero con esto. ¿Sí? Siempre. Siempre está ganando dinero. ¿Sí? Por aquí Marcela colocó, ¿la radio sí genera regalías? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Porque si es... No, pues la verdad yo no conozco a la primera persona que le paguen por las regalías, pero por derechos de autor. Pero es que los derechos de autor, sí, imagínense, por ejemplo, digamos con el tema de los derechos de autor, ¿cuánto se tiene que reproducir una canción en una emisora para poder que realmente se pueda obtener digamos un recaudo significativo? ¿Sí? No, por ejemplo, digamos en este caso, si lo vamos a mirar es por el tema de derechos de autor. ¿Dónde es? Los conciertos, esa es la primera. Qué pena, te interrumpo. Sí. Pues es que no sé si de pronto tengo mal el concepto. Yo tengo entendido que, por ejemplo, aquí en Colombia están Saico y Asimpro, quienes recopilan los impuestos que son para los autores, artistas, intérpretes, bueno. Y esos impuestos salen, por ejemplo, de las tiendas, de los bares, de los medios de transporte que utilizan música, de la radio, no sé, bueno, de muchas partes. Y al final, ellos reparten esas regalías. No sé exactamente cómo, pero sí sé que las reparte porque mi papá hace muchos años grabó unos discos que siguen sonando en la radio y a todos los años le llegan las regalías.
Entonces, pues, o sea, no sé exactamente si valga la pena, por ejemplo, ahorita que ya hay menos gente que escucha radio, no, pues yo también estoy de acuerdo con que es un medio de comunicación que está muriendo, pero sí creo que algo de regalías genera, algo de dinero sigue ahí moviéndose, aunque no sea tanto como antes. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta es, primero, cuál es el tipo de música que yo estoy haciendo, ¿cierto? Porque es que, mire, a ver, si lo vamos a medir, todas aquellas personas que tenemos un vehículo, ¿cuántas veces usted se sube al vehículo y pone una emisora? Normalmente uno no pone una emisora, uno llega y conecta directamente al carro, Spotify, o conecta directamente YouTube y escucha la música que uno quiera escuchar. Es más, de hecho, hasta por el tema de los comerciales, que cada rato lo están bombardeando a uno con comerciales, no lo escucha, ¿cierto? Entonces, cuando uno, digamos, hace esa medición, ya uno se da cuenta de que los medios de comunicación, o por lo menos la radio, viene en picada. Eso es lo primero. Lo segundo, que se pueden generar unas regalías. Sí, claro, se pueden generar unas regalías y para eso precisamente están estas dos entidades que son totalmente distintas. Saico es una y Asimpro es otra, ¿sí? En este caso, quien se encarga de hacer el recaudo de eso es Saico. Porque las emisoras cada mes les tienen que mandar a ellos un listado de las canciones que pusieron a sonar y la frecuencia con la cual están sonando, y con base en eso es que ellos le hacen el cobro a la emisora, y ahí es donde ellos van a empezar a hacer la repartición, digamos, de esas regalías. ¿Qué es lo que pasa? Y digamos, como para que ustedes me entiendan, mire, si hoy yo llego, no sé, si digamos Marcela hoy llega a una emisora y le dice a la emisora, venga, es que yo necesito que usted me haga un favor, escuche esta canción es muy buena. Esa canción no se la van a poner por nada en el mundo, no la van a colocar. Pero si yo llego ya con una canción posicionada, es más, de hecho yo ni siquiera tengo que ir a buscar a la gente de la radio, porque la gente de la radio es la que va a venir a buscarme. ¿Por qué? Porque es la misma gente, es el mismo público quien va a estar empezando a pedir la canción. Uno mismo es el que empieza a irse posicionando en redes sociales, entonces empieza la misma gente a asistir a los conciertos, a las presentaciones. Entonces ahí es donde ya sí se va generando, digamos, esas regalías. Pero, digamos, si uno está empezando, pues sería muy complicado que solamente se puedan generar, digamos, unos montos interesantes solamente sonando en radio, pues por lo que les digo, porque es que realmente el tema de la emisora en este momento va en decadencia y no suena, ¿sí? Entonces, de pronto lo que le ocurrió a Marcela, o al papá más bien de Marcela, es que tuvo la oportunidad de pronto de llegar a posicionar una canción y se convirtió en un clásico. Ah, sí, claro. Eso obviamente, si ocurre de esa manera, pues obviamente va a estar ahí y va a estar, digamos, de cierta manera por muchos años, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí nosotros también tendríamos que hablar de un sinnúmero de cosas, porque recordemos que yo también lo hablo ahí en la parte del negocio de la música, que una cosa también son el tema de los derechos patrimoniales. Y con esos derechos patrimoniales, pues hay que mirar también es de esas regalías, pues qué tanto porcentaje es el que le va a corresponder al artista, ¿cierto? Porque digamos, por ejemplo, en el caso de una casa disquera, cuando se hace, digamos, ese tipo de contratos, es la disquera quien queda con todos los derechos patrimoniales del artista, porque se supone que la disquera lo que está haciendo es poniéndole la plata para que el personaje se dé a conocer, pero entonces detrás de ellos tienen que amarrar también de cierta manera, y una de las maneras es que la persona sí queda con los derechos morales, es decir, que es el autor, el compositor de esa canción, pero los derechos patrimoniales le van a corresponder a la disquera, y si está muy de buenas, en el mejor de los casos, y la disquera tiene buen corazón, le tocará un porcentaje, pero será un porcentaje mínimo, ¿cierto? Pregunta. Sí. Eso que tú hablas es a lo que le llaman máster, digamos, en los contratos, los máster. Los máster.
No, no, porque es que, o sea, de pronto a lo que pasa es que no sé si de pronto le entiendo a César. Cuando uno hace, digamos, una canción, que eso es otra cosa, ¿cierto? El productor musical en el momento de hacer la masterización, ¿sí? Lo que hace es que hace un registro de esa producción, ¿cierto? De esa producción como tal. Pero eso, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia es con otro proceso totalmente diferente, ¿sí? Lo que yo estoy hablando aquí es del tema de contratos directamente pues con la casa izquierda. En mi caso, yo tengo una banda que se llama Kilo a Kilo, bueno, estamos en pleno proceso. Nos llegó un contrato de una disquera de Florida que hacen como corridos tumbados y ellos decían que se quedaban con los masters como de las canciones. Ah, ok, sí. Sí, exacto. Entonces los máster sencillamente es el original, ¿cierto? O sea, son las tomas originales de esa canción. Sí, o sea, son las pistas pues como tal. Sí, a eso es lo que ellos se refieren con el máster. Recuerden que cuando ellos... Sí, cuando ustedes, recuerden que cuando ustedes hacen... ¿se acuerdan que yo les regalé, no sé si César hace parte del programa del negocio de la música? Sí, ok, vaya si verá en la parte de derechos, en la parte de derechos de autor, donde yo les hablo acerca de los 18 tipos de contratos. Y uno de ellos es el contrato de producción. ¿Sí? En ese contrato de producción es eso. Entonces, ¿qué es lo que la casa disquera le está diciendo? Yo me quedo con esa pista original diciendo es de mi propiedad, o sea, esos derechos patrimoniales lo hago yo, y de ahí en adelante todas las mejoras, los cambios, las versiones, los covers que se le hagan, ¿le corresponde a quién? A la casa disquera. ¿Sí? Eso es lo que ellos le están diciendo. Son covers y ¿qué más se genera del máster de la canción? ¿Qué tipo de dinero generan ellos de un máster como tal? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? ¿Qué tipo de dinero generan ellos cuando dicen que son los dueños del máster? No, es que... Los covers, ¿qué más? Claro, ¿en qué sentido? En que si, por ejemplo, la canción se está solicitando como cabezote, por ejemplo, de una serie, pues entonces ellos son los que van a quedar. No sé si ustedes han llegado a ver cuando por ejemplo, aparece una película. Entonces dice, música. No sale el nombre del artista, sino que sale, por ejemplo, Warner Music o Sony Music, ¿cierto? O Universal Music. ¿Qué significa eso? Que ellos son los dueños de esa música, son los dueños de ese máster, ¿sí? Eso es lo que ellos hacen. Entonces, obviamente, como ellos sí tienen, o sea, ¿qué es la ventaja? ¿Qué es la ventaja que tiene una casa disquera? Es que ellos a quien le pongan el ojo, es porque le van a invertir plata y le van a invertir mucho dinero, pero porque van a ver también de que hay una oportunidad de negocio. Si ellos ven que no hay oportunidad de negocio, pues obviamente no le van a invertir. Entonces, al hacer eso, empieza a salir todo su equipo de trabajo a hacer los contactos, porque es que esa es la ventaja de la casa disquera, es que ellos sí tienen los contactos, ¿cierto? O sea, es que si llega, yo lo voy a colocar de esta manera, si llega, por ejemplo, un representante de Sony Music y va y toca la puerta de un representante de Netflix en América Latina, pues la pregunta será que lo atiende o no lo atiende. Pues obviamente lo atiende. Entonces él le va a decir, bueno, ¿ustedes en qué proyecto están? ¿Qué van a sacar? ¿Qué series van a sacar? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ya, nosotros tenemos proyectado esto. Ok, listo. Para eso yo les tengo tal canción. Listo. Y entran a hacer una negociación. La disquera, en este caso, digamos, con Netflix, por colocar un ejemplo nada más, ¿cierto? Pero así como eso, lo hacen con los canales de televisión, ¿cierto? No me acuerdo ahorita quién estaba hablando, creo que ya se desconectó, que estaba hablando acerca de el tema de los concursos de televisión. Entonces, por ejemplo, si la casa disquera no autoriza el uso de esa canción para un concurso de televisión, no la pueden utilizar. Entonces ellos tienen que venir y pedirle el permiso, ¿cierto? No sé, que el artista quiere cantar una canción de Alejandro Sanz. Entonces ellos se tienen que ir y pedirle el permiso a la casa disquera de Alejandro Sanz para que ese concursante pueda utilizar en esa audición en vivo la canción.
o si van a hacerle un cambio en su estructura melódica o armónica o rítmica, también le tienen que pedir el permiso a la casa disquera para hacerlo. Entonces ahí es donde empieza a ganar la casa disquera, con todo ese, digamos, con todas esas variaciones o todas esas variables que se pueden empezar a presentar. Le puse una pregunta, ¿Cómo, Kenneth? Le pregunto, Sí. la forma, obviamente yo sé que eso varía, o sea, eso no lo sabe nadie, pero obviamente como uno no es recomendable como estar hostigando a las casas disqueras y eso, la única forma de que ellos se contacten contigo es porque tú tengas algún nombre, ya no. Sí y no. ¿Por qué? Porque precisamente, ahora, ¿por qué yo insisto mucho con el tema de lo de las redes sociales? Porque resulta que ahora todas las personas tenemos mínimo una red social, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya averiguo y sé realmente quién es aquella persona, lo que pasa es que detrás de esto hay muchas estrategias, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo una canción, estoy haciendo, digamos, un cover de un artista. Entonces lo que yo hago es que hago el cover, canto un pedacito de esa canción, pero inmediatamente yo estoy etiquetando a ese artista. Entonces, ¿qué pasa? Si a esa persona inmediatamente le va a salir la notificación, pero no solamente le va a salir la notificación al artista, sino también a los seguidores de ese artista. Entonces, si yo corro con la buena suerte de que el artista me comentó, pues imagínense lo que puede ocurrir ahí, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos empezar a mirar, ¿cierto? Pero si, digamos, en este caso, yo logro saber quién es la persona encargada para tal casa disquera de estar buscando los talentos, pues obviamente yo empiezo de una manera muy cortés, de una manera, como les decía ahorita, sin estarlo bombardeando, sin estarlo acosando, pues llegué hoy y le puse un cover de una canción. Entonces la persona puede decir, ve, me llamó la atención, me interesó, porque es que ahí es donde viene esa línea que es muy delgada, entre poder hacerme visible y poder hacerme atractivo, pero también en poder convertirme en una persona hostigante. Porque es que si yo todos los días cuánta canción suba, cuánta canción que lo esté etiquetando, pues el personaje va a decir, no, qué pereza, esta persona todos los días me está etiquetando, venga, yo lo bloqueo, y ahí perdió la oportunidad, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que uno tiene que empezar a ir aprendiendo a manejar. Y ya, quisiera hacerte una más, pienso que es una pregunta como interesante. Muchos artistas dicen que no recomiendan firmar con una casa disquera y otros dicen que sí, en su experiencia. Sí. ¿Usted qué recomienda a un artista realmente? Porque obviamente yo sé que tiene sus pros y sus contras, pero acá realmente, ¿qué usted piensa? Su opinión personal, o sea, no la suya. ¿Qué pienso yo al respecto? Es de, finalmente, lo que usted quiera buscar con el proyecto musical. ¿Por qué? Porque cuando usted firma con una casa disquera, usted le está vendiendo el alma al diablo. Es así de sencillo. Todas las casas disqueras, todas, absolutamente, todas, tienen en sus contratos una cláusula de exclusividad. ¿Qué significa eso? De que si a usted la casa disquera le dice, siéntese y no haga nada, adivine qué le toca hacer. Sentarse y no hacer nada. ¿Ya? Es así de sencillo. Si la casa disquera no le permite a usted hacer una colaboración con otro artista, usted no lo puede hacer, ¿sí? Ahora bien, vuelvo e insisto, ¿cuál es la ventaja de la casa disquera? Que es que la casa disquera en todos los países, ¿sí? O por regiones, en el peor de en algunos casos, ¿sí? Tiene los agentes que son las personas que se encargan de hacer la comercialización de los conciertos, de posicionarlo, de estar pendientes, ¿cierto? De hacer todo ese tema de publicidad a nivel regional, ¿cierto? Que eso obviamente cuando uno lo está haciendo como independiente o como emergente, no va a ser tan fácil poderlo manejar, ¿sí?
Entonces, obviamente, la casa disquera va a tener todos los recursos para poder invertirle y tiene todos los contactos y va a tener todas las puertas abiertas, como lo decía ahorita, en las emisoras, en los canales de televisión, con las empresas, con los empresarios, con los dueños de los eventos, o sea, con todo el mundo, ¿cierto? Con todo el mundo. Pero es también dependiendo de finalmente qué es lo que yo estoy buscando. Porque es que cuando usted, o sea, por ejemplo, han habido casos que llegan, la casa disquera llegó, metió, hizo la inversión, metió el dinero, hicieron la grabación del disco y resulta que por alguna razón la tendencia del mercado cambió. La casa disquera llega y dice, se frena ese proyecto, no sale al mercado, ¿ya? Y usted quedó maniatado porque usted no puede hacer absolutamente nada. Usted no puede decir, es que la música es mía. Usted no puede subir la música a las redes sociales, o sea, usted no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, por ese lado es donde está el problema. Pero también puede ocurrir que si usted empieza a hacer un buen trabajo, usted va a empezar a darse a conocer, empezar a posicionarse, va a poder encontrar una persona que se interese en ese proyecto, que invierta el dinero que realmente usted necesita para que el proyecto funcione, y ya de esa manera, pues usted no va a estar amarrado a lo que esta grande empresa pueda decir, ¿cierto? Que si bien ellos en 3 meses lo pueden posicionar por todo el mundo, pues vuelvo e insisto, estaría usted amarrado a un proyecto por muchísimos años, además porque ellos no lo van a firmar a usted por 1 o 2 años, ellos lo van a firmar a usted por 5, por 7, por 10 años. Entonces usted queda ahí amarrado con un contrato a 5 años en el mejor de los casos y 5 años donde usted está desaparecido. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Bueno, yo pues estoy iniciando con mi carrera musical, vengo estudiando ya hace tiempo, pero hasta ahora me estoy ya empezando a posicionar. Entonces, quiero preguntar, ¿es buena idea que uno empiece con covers o directamente con temas propios? A ver, el tema, por ejemplo, es que lo que pasa es que el tema de los covers, o sea, uno tiene que arrancar es con los dos, ¿sí? El tema de los covers es porque me está dando material para poder empezar a irme posicionando, ¿cierto? ¿Sí? Empezar a irme posicionando. Lo que pasa es que uno ya, cuando tiene esa canción, a ver, se los voy a explicar de esta manera como para que ustedes me entiendan un poco cómo funciona el tema. Cuando hoy nosotros estamos en una era que la música de hoy es desechable. ¿Cómo así que es desechable? Una canción no va a sonar más de 3 meses. Y en esos 3 meses la canción o se va a convertir en un hit o va a pasar a la historia. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos digamos, eso es tan notable, entonces siempre es recomendable que el artista esté en constante creación de nueva música. ¿Por qué? Porque usted llegó y empezó, ¿cierto? Y empezó la canción a subir, a irse dándose posicionar, y más o menos al mes y medio, ella llega a su pico y empieza otra vez a declinar. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a subir, pero resulta que en el mes y medio yo ya también estoy haciendo el lanzamiento de la segunda canción. ¿Para qué? Para que cuando esta está empezando a caer, esta está empezando a subir. Entonces eso se va a convertir en un círculo. Entonces cuando yo ya voy entendiendo cómo funciona ese círculo, de esa manera es donde yo voy creando lo que yo les hablaba ahorita. Voy creando la visibilidad, pero voy creando el posicionamiento. Ahora bien, ¿cómo hago para que en la mitad, entre ese mes y medio, yo esté activo, me dé dando a conocer con el tema de los covers? ¿Sí? Entonces estoy subiendo un cover o 2 covers a la semana, donde lo estoy haciendo en mi propio estilo, en mi propio, o sea, dependiendo de cuál va a ser el estilo que yo le esté dando a mi proyecto musical, ¿sí? Entonces, así, digamos, de esa manera es como funciona. Entonces, los dos obviamente tienen que venir amarrados, ¿sí? Los dos tienen que venir amarrados. Sí, por aquí tengo una pregunta interesante de Tatiana que dice, o bueno, más bien, sí, dice, las redes sociales se pueden decir que es el boom para cualquier artista por la gran variedad de usuarios que ingresan las 24 horas. Sí, Tatiana, resulta que voy a darles este dato para que ustedes lo tengan en cuenta. De hecho, ustedes lo pueden mirar
bueno, lo pueden buscar en Google, ¿sí? Solo en habla hispana, solo en habla hispana. En Facebook hay más de 700 millones de usuarios. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un público potencial de 700 millones en redes sociales. Entonces, ahí es donde obviamente uno tiene que venir a hacer toda la segmentación y poder saber entonces de esos 700 millones a cuántas personas realmente les gusta el género musical en el cual yo estoy incursionando. Entonces ahí es donde empieza, eso se llama un embudo, porque empieza así grandísimo y él se va poniendo pequeño, hasta que finalmente yo voy llegando a un grupo muy pequeño, ¿cierto? Que eso es lo que muchos managers o muchas personas que nos dedicamos a este tema de marketing musical decimos que se llaman las tribus, ¿cierto? O decimos que se llaman nuestros fans cualificados y ellos son realmente con los que uno empieza a trabajar, ¿sí? Yo he hecho por ahí unos cálculos donde usted no necesita sino 1000 seguidores, 1000 fans que estén ahí pegados a su proyecto y con eso el proyecto musical de ustedes funciona. Solo 1000. Eso es lo único que necesitamos. Porque con esos 1000 son a los que yo voy a empezar a venderle no solamente la música, sino lo que yo hablo en el tema del booking, con el tema también de ¿qué? Del merchandising, ¿cierto? Con el tema de poder posicionar una canción o varias canciones, hay muchísimas estrategias, ¿cierto? O sea, tendríamos que hacer otra charla solamente hablando de cómo es que yo hago el posicionamiento de una canción, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para poder posicionar una canción? O cómo hago yo, por ejemplo, digamos, para vender los eventos o los conciertos. Porque eso, o sea, ahí estaríamos nosotros hablando de otra estrategia, de otra cosa totalmente distinta y obviamente sería un tema muy largo, ¿ok? Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, Marcela. ¿Cómo sería, por ejemplo, el acercamiento a estas personas que asisten a los mercados culturales? Por ejemplo, aquí en Medellín hay uno que se llama Circular. Sí. Y yo he visto que hacen, por ejemplo, unas mesas de negocios donde van, por ejemplo, creadores de festivales, managers, inversionistas, va de todo, pero ellos hacen como unas mesas y las reuniones son como programadas y contabilizadas. Entonces yo veo que el artista lo que hace es como agendar una cita con la persona que le interesa. No sé bien cómo funciona, pero ¿cómo es el acercamiento ahí en los mercados culturales, en las mesas de negocio? Ok, sí. Eso, se me acaba de olvidar el nombre en este momento. Eso tiene un nombre técnico. Básicamente a usted lo que hacen es que le dan 5 minutos para poder presentar su proyecto musical. Entonces volvemos a lo que yo les estaba hablando ahorita. Usted le dan la oportunidad y es, ¿de qué va a hablar? ¿O qué es lo que usted va a mostrar? Usted va a mostrar esto. Va a hacer la presentación, va a hablar acerca de su trayectoria, va a mostrarle los seguidores, le va a mostrar cuál va a ser el proyecto y le va a hablar de una forma clara y ordenada. Ahí está. Esos son los pasos. Pero son todos diferentes. O sea, por ejemplo, veo que son diferentes personas. Sí, claro. O por sí, ejemplo, sí. alguien que no... O sea, digamos, ¿cómo hace uno para identificar cuál es la persona con la que a uno le conviene hablar? Porque no falta pues que uno cometa el error de ir de una persona que no va a estar potencialmente interesada en el proyecto de uno. Entonces ahí tiene que haber como cierto discernimiento de cómo filtrar las personas a las que uno se les debía acercar. No, ahí en ese tema ya sería preguntarle a la organización cuáles son los perfiles de esas personas que van a ir, ¿cierto? Porque pues evidentemente, digamos, si por ejemplo mi proyecto es de música urbana y yo voy a presentarle, digamos aquí en Colombia, es de música urbana y yo voy a ir a presentárselo a los realizadores de Rock al Parque, pues ya de una vez me sentaron, porque pues no me van a recibir el proyecto. Pero entonces sí es investigar un poquitico antes, con anterioridad, quiénes van a ser las personas, están encargados de qué festivales, darme cuenta de cuáles van a ser esos festivales, ¿sí? Dónde están ubicados. Todo ese tipo de cosas es lo que yo, digamos, debería hacer como previo para poder saber realmente a qué persona es la que yo voy a abordar.
Entonces, en ese orden de ideas es igual un acercamiento a un inversionista que al creador de un festival. O sea, es exactamente igual. A ver, lo que pasa es que con el tema del inversionista, a ver, lo que pasa es que con el festival, yo al festival no le estoy mostrando de cuál va a ser, por ejemplo, el retorno de inversión. Al inversionista sí. Al inversionista yo tengo que hablarle en números. Al inversionista yo tengo que hablarle con datos financieros. Al director del festival no. Al director del festival yo lo que tengo que mostrarle es mi música, tengo que mostrarle es cómo puedo hacer, o sea, por qué razón él debería llevarme al festival y por qué para mí, para él más bien, el llevarme sería una ganancia, ¿sí? Entonces, eso, ahí es donde va a radicar obviamente todo el tema de la diferencia entre poder abordar un inversionista o poder abordar un organizador de un festival. ¿Sí? Sí, el organizador también puede ser inversionista, pero pues hay que depender, o sea, todo va a depender, es esa persona dentro de qué función es lo que él está haciendo, ¿cierto? Porque es que puede ser que, digamos, dentro de esos creadores del festival es el productor ejecutivo. ¿Y quién es el productor ejecutivo? Vea, el que está poniendo el dinero. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante, digamos, el tema de los festivales? Porque es que a los festivales no solamente van a ir los grupos, no solamente van a ir las bandas y no solamente van a ir los asistentes. Es que a los festivales van los empresarios, van los inversionistas y van a decir, este proyecto me gusta o este proyecto me está llamando la atención, entonces venga, ¿quién es el representante? ¿Cómo están organizados? Y se sientan y empiezan a hacer todo este tipo de negociaciones, ¿cierto? Entonces, obviamente eso es lo importante de los festivales, porque sí o sí es una vitrina, ¿sí? Listo. Dice aquí Miguel, de hecho muchos lo hacen ya que también tienen facilidad de poner artistas dentro de sus conciertos. Sí, así es, claro, obviamente también lo hacen. Listo. Bueno, muchachos, ya vamos entonces a ir terminando, porque yo ahorita a las 7 tengo otra clase con otros chicos ahorita. Entonces nada, no sé, la última preguntita aquí como para no dejarlos así cortados. La última pregunta o el último aporte, no sé, ya a ustedes les dejo vía libre. Con todo el gusto, Marcela. Profe, muchísimas gracias, muy interesante el tema. Realmente no estoy muy empapada de él, pero me parece muy interesante irme conociendo. Listo, Gloria, con todo el gusto. Y muchos éxitos para todos los que empiecen a hacer empresa con la música. Así es, muchas gracias. Uh-huh. Eso, sí, aquí Leonela lo colocó, sí, se llama un pitch. Así es como se llama un pitch, que es un momento donde le dan a uno 5 minuticos, sí, a mí me ha tocado eso, con cronómetro, 5 minutos, presente la propuesta de una vez. Entonces, venga, hable, y obviamente uno tiene que tener todo muy claro y saber cuáles son los puntos a favor y qué es lo que uno necesita resaltar de ese proyecto, ¿sí? Profe, ¿Sí? buenas noches, yo tengo una inquietud. Sí, Victoria. Sí, por ejemplo, mi papá compuso unas canciones, ¿cierto? Pero es primera vez que va a incursionar en el tema de la música. Sí. Entonces, si él quiere que a varios músicos le interpreten esa música, él negociaría con ellos y esas personas harían, ¿cómo le explico? Pues ellos también aparecerían como en los derechos de autor, o él les compra esos derechos, o cómo sería. Vea, lo que pasa es que en la parte de los derechos de autor hay dos derechos que son los que uno debe entender. Y hay unos que se llaman los derechos morales y otros los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos morales? Los derechos morales es algo que eso es innegociable, eso no se puede quitar, ¿cierto? Es decir, mejor dicho, vea, lo voy a poner de esta manera. Paco, ven para acá un momentico, por favor.
Vea, así yo no lo quiera reconocer a él como mi hijo, él es mi hijo. Porque más allá de que lo reconozca o no lo reconozca, la sangre, ¿sí? Aquí tengo a mi esposa y apenas me está mirando con cara de que descarado no me va a reconocer el muchachito. Entonces, él sí o sí va a ser, o sea, él es mío, porque es mi sangre, ¿cierto? Eso mismo ocurre cuando yo hago la creación de una canción, ¿sí? Esos son los derechos morales, o sea, eso no se lo va a quitar nadie. Yo me muero y yo a un muerto sigo siendo el papá de él, ¿sí? El compositor se muere y siempre va a ser el compositor de esa canción. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta y eso es innegociable, eso nunca se va a negociar. Pero lo segundo es una cosa que se llama los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos patrimoniales? Los derechos patrimoniales no son nada más sino la oportunidad o la opción que yo le estoy dando a un tercero de que estén sacándole un provecho o un beneficio económico a esa canción. Y esos derechos patrimoniales, yo tengo diferentes maneras de cómo poderlo negociar. Uno, es que yo le vendo el 100% de los derechos patrimoniales, ¿cierto? Es decir, usted me pagó este dinero, usted verá qué hace con la canción es suya. Esa es una. O la otra es que yo puedo venderle solamente un porcentaje de esos derechos patrimoniales de esa canción, ¿cierto? Es decir, le vendí solamente el 70%, entonces esa persona hace el 70% y yo tengo el 30%. Entonces ahí es donde va a entrar a negociar ese compositor con el intérprete, ¿cierto? Con el intérprete. Ahora porque de repente no se utiliza tanto eso, pero los que ya somos un poquitico más grandecitos, no sé si ustedes se acordaban por allá, aún en la época de los cassettes. ¿Se acuerdan? Que eso uno llegaba y abría el libretico y aparecía la letra de la canción y todo. Entonces decía, letra y música, fulano de tal. Intérprete, fulano de tal. Es eso, ¿cierto? O sea, la letra y la música, lo que está diciendo ahí, esos son los derechos morales. Y quien está haciendo la interpretación, pues tiene unos derechos patrimoniales. ¿Cuáles son? Pues ya ellos, dentro de un contrato que hicieron, pues se están fijando de si lo van a hacer en su totalidad o si lo van a hacer parciales. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo. Listo. Aquí Solaika me dice, hola, soy de Panamá, estoy trabajando en una producción de salsa, el cual yo estoy costeando. Mi pregunta es, para registro de los temas que estoy grabando, que son covers y temas inéditos, el cual la letra es del arreglista, ¿cómo sería? No, lo que es covers, eso ahí nada, a menos de que se entre a hacer una negociación, como les digo, de la persona que haya escrito las canciones, ¿cierto? Que haya escrito las canciones. En los temas inéditos, sí, lo que deben hacer, es más, no sé si de pronto Solaika hace parte del programa del negocio de la música. Yo lo que les digo ahí es, antes de grabar la canción, antes de grabarla, regístrela, porque si usted no la registra, puede llegar alguna persona, lo graba, vea, hoy nosotros tenemos estos dispositivos, llegó, le grabó la melodía, se fue y se le adelantó y la registró, ya, perdieron porque eso fue el primero que lo haya registrado, chao. Entonces, hay que registrar esas canciones y en Panamá averiguar qué entidad es la que se encarga de hacer el registro de las canciones, ¿cierto? Ojo con esto, porque cuando uno hace el registro de la canción, uno lo que está haciendo es el registro de la letra, ¿cierto? Que eso es una obra literaria, la letra de la canción es una obra literaria, y la música se manifiesta mediante ¿qué? Mediante una partitura, que es la que está diciendo cómo es la melodía. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas, que la letra de la canción es una obra literaria y la música se presenta en formato de partitura, y eso es lo que se registra, ¿ok? No se registran los acordes, ¿ok? No, los ritmos no se registran, no, porque es que yo puedo hacer con la misma secuencia de acordes, yo puedo hacer ranchera, reggaetón, rock, ¿sí? Entonces eso no se registra, los ritmos no se registran, las armonías no se registran. ¿Qué se registra? La letra, que es una obra literaria, y la música mediante una partitura, ¿ok? Listo, bueno muchachos, ya debo dejarlos por lo que yo les decía, ya tengo que prepararme aquí para la siguiente clase.
nada, ahí voy a dejarles de nuevo. Bueno, no sé, algunos de pronto, los que quieran, lo tenía por aquí preparado, que no hagan parte de repente del programa del negocio de la música. Voy a abrir con ustedes un grupo en WhatsApp y quiero compartirles a ustedes ese grupo para que si ustedes tienen de pronto ahí dudas o preguntas, me escriban y yo les voy entonces ahí respondiendo. Listo. A ver, esperen un segundito, yo ya... Regálame un segundo. Listo, vea. Ahí está. Ese es un enlace a un grupo de WhatsApp. Listo. Que ahí es donde a los que no hacen parte de ese grupo del negocio de la música, ahí les dejo ese grupo para que si algo me vayan escribiendo por ahí y yo ya les voy ayudando, les voy colaborando con preguntas que tengan. Listo. Entonces, bueno, nada, muchachos, muchísimas gracias por escucharme, por aguantarme.